Jesús. Hemos estado platicando sobre Jesús. Hoy vamos a hablar de Jesús como siervo, otra faceta de Jesús. Voy a hacer un pequeño resumen de los últimos 4 domingos, pero a partir de la próxima semana ya solamente voy a mencionar los temas para no hacer una predicación de los resúmenes y luego aparte todavía tener que hablar de algo. Pero la primera semana hablamos de la importancia de conocer de Jesús. Mencionamos 3 razones. Él es el centro de todo. Él es la piedra angular de toda mi vida, de todo lo que existe. Conocer a Jesús es conocer a Dios, porque Él es Dios. Para poder conocer a Jesús, para poder ser como Jesús, tenemos que conocer a Jesús. Para poder ser como Jesús, tenemos que ser como Jesús. Tenemos 2 años hablando del carácter. Casi todo lo que hemos hablado está enfocado en el carácter. ¿Cómo desarrollamos el carácter de Jesús? Para poder desarrollar ese carácter tenemos que conocer a Jesús. La segunda semana hablamos de Jesús como Dios. Hablamos de su sentido de identidad. Él es Dios y Él lo sabía. Y Él lo vivió de esa manera aún siendo hombre. Él es 100% Dios y la siguiente semana vimos 100% hombre. Para poder entender que Él es 100% Dios, vimos sus atributos como Dios, atributos que solamente Él tiene, eterno, infinito, inmutable, omnisciente, omnipotente. Vimos sus nombres reflejan o declaran lo que la persona es. El Señor Dios cuando creó el mundo no dijo, bueno, pues pónganse como quieran ponerse. En realidad Él puso en nosotros la necesidad y la inteligencia para ponernos nombres que nos describen y que nos pueden bendecir o nos pueden opacar, también nos pueden maldecir. El hombre lo sabe. Por eso en la antigüedad los nombres tenían significados. Los nombres de Dios tienen un significado que revelan que Él es Dios. Y hablamos de las afirmaciones, solamente las mencionamos, afirmaciones que Él mismo hizo de Dios, porque vamos a tener una predicación especial para eso. La tercera semana hablamos de Jesús como hombre, 100% Dios, 100% hombre. En su faceta de hombre, Él nos revela al Padre, nos muestra físicamente al Padre. Le dijo a Felipe, tanto tiempo hace que estoy contigo, Felipe, y no conoces al Padre. El Padre y yo somos uno. Nos pagó nuestra deuda con Dios, nos libró de la deuda que teníamos del pecado, nos reconcilia con Dios. Podemos acercarnos, no nada más pagó y nos dejó allá, nos trajo hacia Dios nuevamente. Destruyó la obra de Satanás para que no nos afecte más. Nos deja un modelo de vida. Es decir, Él sirvió como nuestro sumo sacerdote para conectarnos con Dios. La semana pasada hablamos de Jesús como Salvador. Para poder ser el Salvador, Él tenía que ser Dios, es decir, un hombre perfecto, un hombre santo, un hombre limpio totalmente, sin impurezas, para poder representarnos. Una persona así solamente puede ser un Dios. Entonces, siendo Dios, se hizo hombre para poder tomar nuestro lugar y salvarnos. La semana pasada hablamos de qué fue lo que le sucedió al hombre, por qué necesita un Salvador. Nos apartamos de Dios. La Biblia lo dice, nos morimos. La muerte es separación. ¿De qué tenemos que ser salvados? De la justicia de Dios. A veces se refleja como su ira, pero la ira solamente es la santidad de Dios. Porque eso que quema de Dios es su gloria que se muestra en toda potencia contra el pecado. No en toda potencia de amor contra el justo, sino en toda potencia contra el pecado. Por eso se siente como ira. Tenemos que ser salvos de la justicia de Dios. La condición del hombre después de la caída es que estamos enemistados con Dios, estamos lejos de Dios, no podemos acercarnos a Él. Por eso es que necesitamos un Salvador. ¿Y por qué Jesús? Porque fue el único hombre perfecto, santo y puro que cumplió todos los requisitos de Dios para representarnos a nosotros en la cruz del Calvario. Hoy vamos a hablar de otra de esas características de Jesús, otra de sus facetas o de sus trabajos. Vamos a hablar de Jesús como siervo. Uno de los aspectos más destacados en la vida de Jesús fue su servicio. Él mismo dijo, yo he venido para servirlos.
También es una de las cosas más difíciles de vivir. A todas las personas nos gusta de alguna manera que nos vean humildes y que nos digan, como que qué buen siervo eres. Nos gusta que lo digan, pero no nos gusta vivirlo. Porque el vivir como siervo, desde el estándar humano, es denigrante, es derrotador, es para perdedores. Pero ese fue uno de los aspectos más significativos de la vida de Jesús. El que se hizo siervo nuestro. Siendo Él el creador, se hizo servidor de su creación. Imagínate. Siendo Él el creador, se hizo servidor de su creación. Piénsalo un momentito. El Dios del universo, aquel que con el poder de su palabra hizo todas las cosas, y dice Hebreos capítulo 1, que con el poder de su palabra sustenta todas las cosas. Ese Dios inmenso y majestuoso fue capaz de ponerse de rodillas para lavar los pies de sus discípulos que nos están representando a ti y a mí, para servirnos a nosotros. Esto va más allá de lo que la mente humana lo puede pensar. Otra vez, entendemos el concepto, lo queremos, pero a nadie nos gusta hacerlo. Vamos a la Biblia, Juan capítulo 13, versículos del 1 al 17. Quiero pedirte que me ayudes a leerlo. Va a estar apareciendo ahí en la pantalla. ¿Listos? Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis todos limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el siervo. Si sabes estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Permíteme orar. Señor, gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos hables y nos retes y nos ayudes con tu espíritu para entenderlo y para querer aceptar este reto y vivirlo. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Era costumbre en aquellos días que si alguien venía a visitarnos, sobre todo una persona importante, el dueño de la casa le dijera a sus siervos, lávale los pies a las personas que vienen.
allá no había cemento, tal vez había algunas calles de piedra que los romanos hacían, pero normalmente eran calles de polvo. Entonces, al usar sandalias, la gente se ensuciaba los pies mucho. Así es que era una mala educación sentarte a la mesa con los pies sucios. Y como invitabas a la gente a que viniera a visitarte y a sentarte a la mesa, tenías que lavarle los pies. Alguien diría, pues, ¿qué tiene que ver? Los pies están abajo. Para nosotros están abajo de la mesa. En las mesas de aquel tiempo eran mesas bajitas. Entonces, uno se sentaba sobre su cadera, sobre su pompa, y por lo general ponía los pies a un lado. Entonces, la otra persona se sentaba aquí y muchas veces mis pies quedaban un poquito atrás de él, pero estaban con él. Si la persona se sentaba atrás de mí un poquito, mis pies le quedaban adelante. Entonces era un poquito molesto si los pies estaban sucios o si olían mal. Entonces por eso era la costumbre lavar los pies. Si la familia era muy pobre y no tenía siervos, a lo mucho, si la gente no lo hacía, les dabas algo para que las mismas personas lo hicieran, para que ellos se lavaran los pies. De acuerdo al pasaje que acabamos de leer, parece ser que los discípulos nunca pensaron en lavarle los pies a Jesús, siendo él el maestro. Tal vez habrán pensado, pues me los lavo yo, aquí somos todos iguales, me los lavo yo, pero nadie tuvo cuidado de Jesús de decirle, él se lo merece, déjame hacerlo. Es decir, estaban más preocupados por lo suyo mismo que por ver por Jesús y por su maestro. Vamos a ver algunas enseñanzas que este pasaje nos puede decir. Hay muchas formas de verlo. Hoy primero nos vamos a enfocar en Jesús y después cómo lo podemos aplicar a nosotros. Pero mira, tomando algunos versículos que nos pueden ayudar. Quien no sabe dar, no sabe recibir. La persona que no sabe dar, no sabe recibir. En el versículo 8 leemos que Pedro le dijo a Jesús, no me lavarás los pies jamás. Jesús le dijo, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Pareciera que es muy humilde de Pedro decir, Señor, tú eres Jesús, tú eres el maestro, ¿cómo me vas a lavar los pies a mí? Tú nunca me los vas a lavar. Con ciertas personas pudiéramos tener esa actitud de humildad y en el fondo es conveniencia. Sabiendo que Jesús es quien es, a Pedro le convenía estar bien con Jesús y ser muy humilde. No es algo que sea fuera de la naturaleza. Si viene el presidente, todos quisiéramos servirlo para que nos dijera, oye, qué buenos mozos son. Y tal vez algunos hasta nos pelearíamos por servirlo, para que viera nuestra humildad. Pero cuando se trata de aplicarlo a nosotros mismos, ahí es donde entra el orgullo. ¿Por qué se los voy a lavar yo? ¿Por qué lo voy a servir yo? Yo vivo en mejor casa o tengo mejor carro. O yo soy más grande de edad. Él debería estarme sirviendo a mí. ¿Por qué yo tengo que servir a ese muchacho? El orgullo ha sido la razón principal para que el hombre, y sobre todo el hombre cristiano, pueda convertirse en un siervo de Dios. Aún siendo cristianos, aún entendiendo quién es Jesús y lo que Él nos ha mandado a hacer, nos cuesta mucho servir. Somos muy, muy orgullosos. Y lo vemos en la vida de iglesias. Si te ha tocado estar en iglesias, si has conocido de iglesias, tú ves que hay muchas jerarquías en la iglesia y nadie quiere bajar. En la iglesia presbiteriana hay tres tipos de personas que sirven: los pastores, los ancianos y los diáconos. Y desde el punto de vista organizacional, todos son iguales, tienen diferentes funciones. Pero en muchas ocasiones, el anciano se siente más que el diácono. El anciano es el que cuida la vida espiritual, el diácono es el que cuida lo administrativo de la iglesia, tiene dones de administración y por eso lo hace, aunque también ora y puede enseñar. El anciano es más dedicado a enseñar y a ministrar, pero muchas veces un diácono dice, ¿cómo quisiera poder algún día llegar a ser anciano? Y eso es una equivocación. No hay diferencia en jerarquía, solamente en funciones. Pero pareciera que es más grande el que es anciano, el que es diácono.
Y algunos ancianos dicen, ¿cómo quisiera llegar a ser un día pastor? No hay diferencia, porque casi las mismas funciones que hace el pastor las hace el anciano. Solamente es a veces en tiempos que dedicas. Aún en la vida cristiana está ese orgullo de por qué no puedo ser algo más, o de ver a los demás porque yo soy más que ellos. Ahora llévalo a un nivel secular, en un trabajo, donde siempre hay jerarquías, donde siempre hay que estar luchando para poder seguir adelante, porque así me hace sentir bien, que estoy más arribita que los demás. Aunque seas muy humilde, tiene la tentación de algunos días así como que voltear para abajito, como para decir, pues yo. El orgullo destruye la oportunidad de poder convertirnos en siervos. No nos permite aprender a recibir. ¿Por qué tengo que extender la mano? Cuando yo no me fui de pastor, y voy a poner mi ejemplo, yo no me fui al seminario a estudiar para ser pastor, aunque yo sabía que Dios me quería para ser pastor. Lo sé desde los 8 años. Cuando terminé la preparatoria y me tocaba ir a la universidad, pude decidir entre universidad o seminario. Yo no fui al seminario porque yo dije, yo no quiero vivir como viven los pastores. Viven muy precariamente. Yo voy a terminar una carrera, voy a tener un negocio y voy a tener dinero para dedicarme para ser pastor pagándome yo mismo. 15 años después empecé a trabajar como pastor sin nada en la bolsa. O sea, no sirvió de nada lo que hice, pero era mi orgullo. Y cuando empecé a trabajar y a pedir sostenimiento, era muy difícil extender la mano para que alguien me diera una ofrenda. Tengo un pariente que tiene mucho dinero. Y en alguna ocasión yo todavía tenía mi negocio, pero ya estaba trabajando para el Señor. Y él me quiso dar una ofrenda y yo orgulloso le dije, no necesito, yo tengo suficiente. El orgullo que tenía no solamente no me dejaba recibir, me impedía dar también. Porque te cuesta mucho estirar la mano, te cuesta mucho sentir que te están dando algo. Y así como te cuesta mucho hacerlo, muchas veces te cuesta darlo. Algunos dicen, mira, mejor no recibo para no dar. Eso es lo que le da en realidad la estatura a una persona. La persona con un espíritu de siervo como el espíritu de Jesús, como Jesús mismo, no se avergüenza de ninguna de las cosas que tiene que hacer. No se avergüenza de dar y no se avergüenza de recibir. Por eso es que Jesús, siendo quien era, pudo ponerse de rodillas para darle a sus discípulos una gran lección. Y así como Él sabía darles a ellos y servirles, Él sabía recibir de ellos la gloria que Él merece. Quien no sabe dar, no sabe recibir. Número 2, la humildad no es señal de debilidad. En nuestra sociedad se ha confundido el término de humildad. Es muy común que a una persona humilde se le considere una persona débil, una persona a la que puedes abusar de ella. Eso se debe principalmente al orgullo de las personas, a que si tú me sirves es que yo soy más fuerte que tú.
yo te puedo dominar y controlar. La realidad es que una persona humilde, el corazón de una persona humilde no es contenciosa. Una persona humilde sabe soportar. Una persona humilde ve primero por los demás antes que ver por él, aunque nadie lo valore. El humilde cree sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Lavó los pies de sus discípulos amados, sino que lavó los pies del traidor. Jesús sabía que Judas ya lo había entregado. Jesús sabía que horas después de ahí iba a ir y en el campo iba a venir los guardias y lo iban a llevar. Y aún así él se hincó y le lavó los pies a Judas. El verdadero siervo sirve sin favoritismos. Lo hace porque es su naturaleza y propósito hacerlo. En el versículo 10, Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, le estaba explicando a Pedro. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Él sabía quién, porque sabía quién le iba a entregar y por eso dijo: no todos estáis limpios. Número 4, para servir no hay grado ni posición. No hay un nivel de jerarquías que se necesite tener para servir. Aquel que es maduro en la fe es quien debería dar ejemplo al débil en la fe para servir. En la práctica de la vida cristiana, el que más conoce de Jesús y más es usado por Dios de una manera, tal vez pudieras decir, más significativa, más llamativa, más poderosa, aún esa persona debería ser el primero en enseñar al débil en la fe a servir, al nuevo en la fe a servir. Lo dijimos al principio, el creador sirve y da ejemplo al creado. No hay rango para que lo hagamos. El servicio es solamente parte de la voluntad de Dios para nosotros.
para cualquier persona. Dios se hizo hombre y luego Dios hizo al hombre y después se puso a servir al hombre. Fíjate lo que dice el versículo 14. Y lo sabía Jesús. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también deben lavarse los pies los unos a los otros. Espero que todo esto te esté dando un pequeño panorama de lo que es el servicio. El que no sabe dar, no sabe servir. La humildad o el servicio no es señal o sinónimo de debilidad. El verdadero siervo sirve sin favoritismos, porque no hay una jerarquía para servir, no hay una posición que uno deba tener para servir, no es el que está más abajo. Número 5. Jesús espera que sirvamos como Él sirvió. Y aquí es donde viene a ponerse sabroso. El que sirve como Jesús no cuestiona ni el servicio ni a quien sirve, lo acabamos de decir. Porque su servicio no tiene que ver ni con lo que haces ni con la persona a la que sirves. El servicio tiene que ver con Dios. No es más denigrante el lavar los baños que el tocar la guitarra. No es más denigrante el recibir a la gente que viene que el sentarse a predicar. Esperando conseguir la mejor tarea. No pregunta, ¿a quién me toca servir como para saber si lo hago o no lo hago? El cristiano solamente acude al lugar a suplir la necesidad que tiene que ser suplida, sin ver qué es ni quién la necesita. Para poder lograr eso, para poder convertirnos en ese tipo de siervos, tenemos que hacer una cosa, que lo platicamos al principio. Tenemos que dejar de ser orgullosos. Tenemos que quitarnos el orgullo de nuestro corazón. Porque estoy seguro que hasta el más humilde de nosotros tiene su granito de orgullo. Y para ser un siervo de Dios tenemos que quitarnos el orgullo de nuestra vida. ¿Qué podemos hacer para quitar ese orgullo de nuestra vida? Algunas cosas que son interesantes. Para servir, necesito morir a mí mismo. Necesito dejar de ser yo. Porque en mi naturaleza, en mi cultura, en mi educación, en mi carácter, que todo eso está influenciado y afectado por el pecado, voy a ser orgulloso. Lo primero que tengo que hacer es considerarme muerto a mí mismo y vivo en Jesús. Haciendo propaganda, por eso tenemos el eslogan que tenemos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que tú ves que hago en este cuerpecito, lo hago en la fe que tengo en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Si tú quieres ser un siervo de Dios, lo primero que tienes que hacer es ir en oración delante de tu Dios y decirle: Señor, enséñame a morir a mí mismo. Enséñame a quitar de mi mente aquellas cosas vanas que me apasionan,
aquellas cosas vanas que me hacen sentirme en realidad alguien. Enséñame a desvalorar las cosas que me rodean. Enséñame a verte a ti solamente y a valorarte solamente a ti. Para poder ser un siervo necesitamos entender, y para poder morir a nosotros mismos, necesitamos entender lo que dije hace ratito. No se trata de mí, se trata de Dios. No se trata de que yo gane fama, no se trata de que yo gane prestigio, no se trata de que yo gane lugar, no se trata de que yo me sienta bien. Se trata de que Él sea exaltado, de que la gente lo vea a Él, de que cuando yo haga algo la gente lo vea a Él y la gente lo glorifique a Él. Él nos hizo para Él. Él creó al hombre para darse gloria y para compartir su gloria, pero nos creó para darse gloria. Cada cosa que yo hago es para la gloria de Dios. No está en la presentación, 1 Corintios 10:31. Si comes o bebes o haces cualquier otra cosa, dice, hazlo para la gloria de Dios. Lo hemos dicho en algunas ocasiones. Deberíamos estar conscientes de que cada respirar, cada inhalación y cada exhalación que hago es para la gloria de Dios. Porque yo no podría respirar ni exhalar si Él no me hubiera dado la vida. Y yo no podría respirar ni exhalar si Él no me hubiera sostenido ni me guarda la vida hasta hoy. Así es que cada cosa que tú estás haciendo, aunque parezca que eres un buen trabajador, es porque Él te lo ha dado, es porque Él te lo ha puesto. Cada lugar en donde estás, cada situación en la que vives, Él te pone ahí para darse gloria. Y si te estás divirtiendo, que dentro de esa diversión le des gloria. Y si tienes que enojarte con alguien y discutir con alguien, para que le des gloria. Y si tienes que pasar por circunstancias cercanas a la muerte o muy difíciles, es para que le des gloria. Porque todo se trata de Él, no se trata de mí. Tienes que morir a ti mismo y para morir a ti mismo tienes que entender que solo se trata de Él. Número 3, el servicio me permite vivir centrado en las demás personas. Lo hemos dicho varias veces, la única manera de servir a Dios es sirviendo a los demás. ¿Necesita Dios que yo le lave su baño? No. ¿Necesita Dios que yo le dé dinero? No. ¿Necesita Dios que yo le ayude con alguna cosa? No. Entonces, ¿por qué me pide que le sirva? Para recibir gloria, pero la única manera de que yo le sirva a Él es cuando yo sirvo a otros que Él me ha puesto enfrente, que necesitan de esa ayuda. Vuelvo a lo mismo. El trabajo en el que estás, la familia en el que estás, la esposa o el esposo que tienes, los hijos que tienes, los padres que tienes, toda persona que tienes a tu alrededor, sea agradable o sea desagradable, está ahí y Dios te ha puesto al lado de ella para que la sirvas de alguna manera. De alguna manera la vas a servir. Y mientras tú la sirves, esa persona va a poder ver a Jesús en ti. Se los he dicho muchas veces, Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. No es nuestra luz, es la luz que Él nos dio, porque Él es la luz. Él en otro lugar dijo, yo soy la luz del mundo. Él nos da esa luz. Y dice, ahora que ustedes tienen esa luz, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean tus buenas obras. Y cuando vean tus buenas obras, glorifiquen a Dios Padre que está en los cielos. Cuando la gente te vea a ti en cada cosa que haces, van a glorificar a Dios. Si es que tú eres un siervo. Si es que todo lo que haces está sirviendo para glorificar a Dios. Cuando tú mueres a ti mismo, cuando tú entiendes que no se trata de ti, sino se trata de Él, inmediatamente tú volteas la cabeza para ver a todos aquellos que necesitan de Él. Y dices, ya no se trata de mí, ya no me veo por mí, tengo que ver por ellos. Yo estoy seguro que cuando el Señor venga por mí, me va a llevar a su presencia.
No sé en qué lugar de la mesa me va a sentar, como dice el canto de Marcos Vidal, pero voy a estar ahí. No es que me crea mucho, no es que me sienta santo, simplemente es porque Él me dijo, yo ya pagué por ti y yo le creo. No lo merezco, no lo mereceré nunca, pero a Él le plació regalarme la salvación. Así es que mi vida de hoy en adelante es para darle gracias. Y para poder decirle, Señor, úsame para que otros vean lo que tú puedes hacer por ellos. Para servirte mientras sirvo a otras personas. Repito, mi trabajo, tu familia, tus dones, tu carácter, tus actitudes, tus palabras, tus fortalezas, tus debilidades, tus problemas y tus alegrías. Todas son oportunidades que Dios nos da para servir, para darle gloria y para que otros lo conozcan a Él. Un verdadero siervo nos ayuda a entender esto todavía más. No toma en cuenta sus privilegios, sino sus responsabilidades. Tienes que morir a ti mismo, tienes que entender que se trata de Dios. Eso te ayuda a voltear a ver a los demás e inmediatamente debe poner en tu mente y en tu corazón, no tiene nada que ver con mis privilegios, sino con mis prioridades o responsabilidades. Es decir, no se trata de decir, yo soy un hijo de Dios y te voy a servir porque soy un hijo de Dios. No se trata de verlo así. Es yo soy un hijo de Dios y tengo la responsabilidad de servirte a ti, aunque me trates mal. Porque en el fondo yo sé que me tratas mal porque no conoces a Jesús. Mi responsabilidad es mostrarte con cuánto te ama Jesús. Estando en la cruz del Calvario, Jesús estaba siendo clavado y gritó, Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Si alguien te roba tu bolsa, te roba tu carro, te hace algún daño, tú dirías, Señor, perdónalo, no sabe lo que hace. No reaccionamos de esa manera, pero deberíamos hacerlo. No estoy diciendo déjate de todo lo que te hagan. Dios nos ha dado discernimiento para saber las cosas, pero que tu actitud no sea devolverle lo mismo. Que tu actitud no sea pagarle de la misma manera, diente por diente, no. Es quiero lo mío, pero te voy a tratar con amor. Y si no me lo puedes dar, te lo perdono. Porque no se trata de lo que yo pueda recibir o tener o del nivel que pueda ganar. Se trata de la responsabilidad que tengo para con Dios al darle gloria mientras sirvo a los demás. Y número 5, también nos ayuda para poder morir a nosotros mismos y entender que se trata de Dios y poder voltear nuestros ojos a los demás y verlos de esa manera. No tiene nada que ver con que algo que tengo que probar, ni tiene nada que ver con algo que tengo que perder. No tengo que perder dignidad, no tengo que perder honorabilidad, no tengo que probar que soy digno, ni que soy humilde, ni que soy hijo de Dios. No tengo que probarlo, no tengo que demostrarle a la gente nada. Soy lo que Él me ha hecho. Primero fui creado a su imagen, aunque esta criatura fue caída por el pecado, Jesús la restauró con su muerte y su resurrección. Y soy su hijo y tengo su espíritu en mí. Me debería sentir orgulloso de saber que Él está en mí y quién soy. Pero no para creerme, sino para darme una motivación más grande para ir a servir. Jesús quiere que seamos como Él. Sabe que para eso tenemos que quitarnos ese orgullo que tenemos bien pegado. Nos dejó un ejemplo de servicio.
Voy a orar. Y en esta oración le voy a pedir al Señor que en su perfecta y santa voluntad haga de cada uno de nosotros siervos para su